Hola, bienvenido al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando decidimos dejar de preocuparnos y ponemos toda nuestra confianza en Dios? Hoy quiero invitarte a hacer exactamente eso. Deja de preocuparte, confía en Dios y ve tu vida transformada. Te invito a quedarte hasta el final de este video y orar con nosotros. La Biblia nos ofrece una enseñanza poderosa en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras nos muestran que, al confiar en Dios, Él no solo alivia nuestras cargas, sino que también nos da una paz que el mundo jamás podrá ofrecer. Hoy exploraremos juntos cómo dejar atrás las preocupaciones y vivir plenamente en la confianza divina. Si alguna vez te has sentido abrumado por las presiones del día a día, como si estuvieras atrapado en una red invisible de ansiedad, debes saber que no estás solo. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 34 algo fundamental. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta con su propio mal. Este es un llamado no solo para aliviar la mente, sino para descansar en el Creador que sostiene todo con su poder. Incluso en la Biblia, las preocupaciones eran desafíos constantes. Recuerda a Marta, que estaba ocupada con tantas tareas mientras su hermana María eligió estar a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Jesús dijo en Lucas capítulo 10 versículos 41 y 42, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y ésta no le será quitada. Tal vez, como Marta, sientes que las demandas de la vida son tantas que no queda tiempo para confiar en Dios. Pero es en los momentos de mayor caos cuando Él nos invita a acercarnos a Él. La promesa en Filipenses capítulo 4 es un ancla para el alma. Entregar nuestras preocupaciones a Dios nos permite experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Muchas veces intentamos controlar todo a nuestro alrededor porque creemos, incluso inconscientemente, que sabemos que es lo mejor. Pero la palabra de Dios nos recuerda repetidamente que nuestras fuerzas son limitadas, mientras que su poder es infinito. En Salmo 55 versículo 22 se nos anima, entrega tus preocupaciones al Señor y Él te sostendrá, jamás permitirá que el justo caiga. Un ejemplo extraordinario de esto es el cruce del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel estaba rodeado, con el mar al frente y el ejército del faraón detrás, Moisés declaró en Éxodo capítulo 14 versículo 13, no tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor realizará hoy. Fue en ese momento de desesperación cuando Dios realizó uno de los milagros más grandiosos de la historia. Confiar en Dios es un proceso que se construye con el tiempo, como un niño aprende a confiar en los brazos de sus padres. A través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros cristianos, desarrollamos una relación profunda con nuestro Padre Celestial. En Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 leemos, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y sus hojas están siempre verdes. En año de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Al reflexionar sobre estas verdades, pregúntate, ¿qué me está preocupando hoy? ¿Qué necesito entregar a Dios? Él nos invita a poner nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Confiar en Dios no siempre significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato. Muchas veces, la transformación comienza dentro de nosotros, al dejar nuestras ansiedades en sus manos. Él nos da una nueva perspectiva sobre los desafíos, mostrándonos que pueden ser oportunidades para experimentar su gracia y fidelidad. Un testimonio poderoso de esto es la historia de una mujer que enfrentaba graves dificultades económicas tras perder su empleo. Entre noches de llanto e incertidumbre, leyó las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 26. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Estas palabras despertaron algo en ella, y decidió confiar en Dios. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse, y no solo encontró un nuevo empleo, sino que también empezó a ayudar a otras personas necesitadas.
Historias como esta nos muestran que, al enfrentar las preocupaciones con fe, éstas pierden el poder sobre nosotros. Así que deja que Dios sea tu fuerza y descubre lo que significa vivir una vida anclada en la paz y la confianza divina. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Juntos podemos alcanzar más vidas con la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Envía este mensaje a alguien que lo necesite. Somos invitados a echar sobre Dios todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. Este acto de entregar todos nuestros problemas a Dios no es algo pasivo, sino un acto deliberado, como depositar una carga insoportable en las manos de alguien más fuerte. Esta imagen nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Muchas veces, la preocupación nace de nuestra visión limitada. Solo vemos lo que está delante de nosotros, mientras que Dios ve el panorama completo. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 leemos: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Estas palabras nos invitan a renunciar al control y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Piensa en momentos de tu vida en que las circunstancias parecían abrumadoras, una enfermedad, dificultades económicas o una pérdida dolorosa. Ahora imagina cómo todo podría haber sido diferente si, desde el principio, hubieras confiado completamente en Dios. Aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él y elegir vivir de manera diferente de ahora en adelante. La oración, la lectura de las Escrituras y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales para desarrollar esta confianza. Cuando los desafíos lleguen, recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz divina es el antídoto perfecto para las ansiedades de la vida. No importa el peso que lleves, el amor y el poder de Dios son infinitos. Así como María eligió sentarse a los pies de Jesús, nosotros también podemos elegir descansar en su presencia. No se trata de preguntar si Dios puede librarnos de nuestras preocupaciones, sino si estamos dispuestos a confiar lo suficiente en Él para entregárselas. Incluso en medio del caos, Jesús nos invita con palabras poderosas en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este descanso que Jesús ofrece no es temporal ni superficial. Es una transformación profunda, una paz duradera que el mundo no puede ofrecer. Entregar nuestras preocupaciones a Dios requiere confianza y, a menudo, renunciar al control. Piensa en Ana, que en su angustia por no poder tener hijos, derramó su alma ante el Señor. No se quedó atrapada en su tristeza, sino que entregó su situación a Dios, quien transformó su vida y le dio a Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Cuando lo que buscas está alineado con el propósito de Dios, no te preocupes, el Señor actuará. Ten fe y haz tu parte, buscando a Dios con todo tu corazón. Esta historia nos enseña que entregar nuestras preocupaciones a Dios no es señal de debilidad, sino de fe. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 se nos anima: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La confianza en Dios nos desafía a soltar las riendas y creer que su sabiduría es mayor que la nuestra. Incluso en momentos de incertidumbre, es en esos periodos cuando su poder se hace más evidente. Piensa en la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6. Aunque inseguro y lleno de dudas, dio pequeños pasos de fe y vio cómo Dios usó un pequeño ejército para derrotar a un enemigo inmenso. Gedeón nos muestra que la confianza en Dios se construye a lo largo del tiempo, con pequeños actos de fe que, poco a poco, nos enseñan a depender del Señor. Además, la gratitud juega un papel crucial en este proceso. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 aprendemos que la gratitud es parte de la oración que trae paz. No os afanéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Incluso en medio de las dificultades, nos ayuda a ver el cuidado de Dios. Considera a los israelitas en el desierto, quienes recibieron maná y agua diariamente, pero aún así se quejaron y dudaron. Esa falta de gratitud los alejó de una vida de plena confianza en Dios. La obediencia también es esencial en este camino de confianza. Como Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y confianza. Piensa en Abraham, quien obedeció el llamado de Dios para dejar su tierra natal e ir hacia lo desconocido. Su obediencia culminó en la mayor prueba de su fe, el sacrificio de Isaac. Aunque Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, esta historia nos enseña que la obediencia incondicional produce frutos eternos. A medida que confiamos y obedecemos, descubrimos que la verdadera libertad no está en la ausencia de desafíos, sino en la certeza de que Dios está con nosotros. Como declara el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En Él encontramos descanso, provisión y protección en todas las situaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta confianza es una invitación a enfrentar cualquier situación con valentía y esperanza, seguros de que el buen pastor nunca nos abandona. Confiar en Dios no es solo una decisión aislada, sino un estilo de vida. Un llamado diario a depositar nuestras preocupaciones, miedos y sueños en sus manos, soltando el control y experimentando la plenitud de la paz que solo Él puede dar. Al hacer esto, no solo encontramos descanso, sino que nos convertimos en testigos vivos de la gracia de Dios, inspirando a otros a seguir el mismo camino de fe. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza en el Señor y vivir con la certeza de que Él es fiel para cumplir sus promesas. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el sello distintivo de una vida dedicada a la oración y a la confianza en el Creador. Como Isaías capítulo 41 versículo 10 nos recuerda, «No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa es un recordatorio constante de que, en cualquier circunstancia, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos con su justicia. Un ejemplo poderoso de esta confianza es la historia de Pablo y Silas en la prisión. A pesar de estar en una situación de sufrimiento y oscuridad, eligieron alabar y orar a Dios. Su fe y su paz eran tan evidentes que incluso otros prisioneros fueron impactados. Entonces ocurrió el milagro, las puertas de la prisión se abrieron. Esta historia nos enseña que, incluso en momentos de aparente derrota, la paz de Dios puede traer liberación y transformación. Confiar en Dios nos ayuda a reconocer que su provisión va más allá de lo que podemos ver o entender. En momentos de dificultad, es fácil enfocarnos en el problema y perder de vista el propósito mayor que Dios está llevando a cabo. Sin embargo, al confiar plenamente en Él, descansamos en la certeza de que está obrando todas las cosas para nuestro bien. La búsqueda diaria de Dios, incluso en tiempos de calma, fortalece nuestra fe y nos prepara para los desafíos futuros. En Jeremías capítulo 29 versículo 13, se nos anima, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este compromiso de buscar a Dios nos acerca más a Él y nos permite vivir con su paz. La historia de una mujer que enfrentó dificultades financieras es un ejemplo moderno de esta confianza. A pesar de las circunstancias desafiantes, decidió entregar sus miedos y preocupaciones a Dios. En oración diaria, pidió sabiduría y provisión, y con el tiempo vio cómo se abrían puertas de manera inesperada. Su historia nos recuerda que, incluso cuando no vemos la solución, Dios está obrando a nuestro favor. Esa paz divina no nos exime de los desafíos, pero nos equipa para enfrentarlos con valentía y fe. A medida que aprendemos a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida, descubrimos que su provisión es más que suficiente. Como Sadrac, Mesac y Abednego, que enfrentaron el horno ardiente y experimentaron la presencia tangible de Dios, podemos confiar en que Él está con nosotros en medio de las adversidades. La fe que inspira confianza muchas veces se forja en las pruebas. En Santiago capítulo 1, se nos anima a considerar las pruebas como motivo de gozo,
porque producen perseverancia, que nos hace maduros y completos. La historia de José, vendido como esclavo e injustamente encarcelado en Egipto, es un ejemplo de esto. A pesar de las dificultades, mantuvo su fe, y Dios no solo lo liberó, sino que lo puso en una posición de autoridad para salvar a su familia y a muchos más. José reconoció el propósito de Dios al decir a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien». Esa confianza inquebrantable nos recuerda que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver la imagen completa. Esta verdad es el fundamento de una paz que trasciende las circunstancias y de un gozo que desafía la lógica. Al confiar en que Dios tiene el control, somos liberados de la necesidad de entender cada detalle y podemos descansar en su soberanía. La fe que Abraham, José, Sadrach, Mesach y Abednego demostraron nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos en nuestras vidas. ¿Estamos confiando en el carácter de Dios o permitiendo que el miedo y la duda nos paralicen? Nuestra respuesta a esta pregunta moldea no solo cómo enfrentamos los desafíos, sino también cómo damos testimonio de la fidelidad de Dios a nuestro alrededor. Cuando vivimos confiando en Dios, nuestras acciones y palabras impactan a quienes nos rodean. El apóstol Pedro nos anima a estar siempre listos para responder a quienes pregunten sobre la razón de nuestra esperanza, haciéndolo con mansedumbre y respeto. Esta fe nos invita a una vida de gratitud, incluso en medio de las pruebas. Como Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud transforma nuestros corazones, alineándonos con el propósito divino y permitiéndonos ver la mano de Dios en todas las cosas. Este llamado a la confianza y a la gratitud nos lleva a una vida con propósito, donde experimentamos el amor y el poder de Dios en todas las áreas de nuestra existencia. Podemos, entonces, seguir el ejemplo de los grandes hombres y mujeres de fe, viviendo con confianza en Dios y siendo testigos de su gracia transformadora. A medida que oramos, buscamos su presencia y caminamos con otros creyentes, encontramos fuerza y valor para enfrentar cada día. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 nos recuerda la importancia de la comunión. Consideremos cómo podemos motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como iglesia, sino animémonos unos a otros. La verdadera fe que confía y descansa en Dios nos transforma y nos prepara para vivir plenamente en su amor, revelando al mundo el impacto poderoso de su presencia en nuestras vidas. Por la fe, Pedro lanzó sus redes de nuevo y experimentó una provisión milagrosa. Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron fieles frente a la amenaza de muerte y vieron la presencia de Dios de manera tangible. Estas historias son recordatorios poderosos de que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando no entendemos el camino. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios, nuestra fe se fortalece y madura, capacitándonos para vivir con confianza y ser testigos vivos de la bondad y del poder divino. Vivir por la fe no es un camino libre de luchas, sino un caminar con la certeza de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. El llamado a vivir por fe es, sobre todo, una invitación a una relación íntima y transformadora con Dios. Él nos invita a confiar plenamente en Él, no solo en los momentos de victoria, sino también en las pruebas más difíciles. Como el salmista declara en Salmos 37 versículo 5, «Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará». Esa confianza inquebrantable no depende del resultado que esperamos, sino de quién es Dios. Cuando confiamos, descubrimos que Dios utiliza nuestras experiencias para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra dependencia de Él. Como Santiago nos enseña, debemos considerar un motivo de alegría enfrentar pruebas, porque producen perseverancia, y esta perseverancia nos hace maduros y completos. En este proceso, aprendemos a descansar en Dios, permitiéndole refinar nuestra fe y prepararnos para obras aún mayores. Confiar en Dios también nos libera del peso de la ansiedad y de la necesidad de control. Al entregar nuestros caminos al Señor, experimentamos la libertad de saber que Él está al mando y que sus planes son buenos. Esto no significa ausencia de desafíos, sino la certeza inquebrantable de que Dios está obrando en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta perspectiva nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, como Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17, aunque por fuera nos desgastemos, por dentro estamos siendo renovados día tras día.
porque nuestros sufrimientos leves y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. Esto nos llama a vivir más allá de las circunstancias pasajeras y a mantener nuestra mirada en lo que realmente importa. Vivir por la fe también significa ser luz para los demás. Jesús enseñó que somos la luz del mundo y que debemos brillar para que las personas glorifiquen al Padre. Nuestra confianza en Dios no solo nos transforma, sino que también sirve como testimonio vivo para quienes nos rodean. A través de actos de bondad, palabras de ánimo y una vida vivida con esperanza, reflejamos el carácter de Cristo e inspiramos a otros a buscar una relación con el Creador. Este caminar de fe es continuo, marcado por altibajos, pero sostenido por la fidelidad inquebrantable de Dios. Él prometió que nunca nos dejara ni nos abandonara. Esta promesa es suficiente para enfrentar cualquier desafío con confianza, permitiendo que su paz, amor y poder transformen nuestras vidas e impacten al mundo que nos rodea. Por lo tanto, no importa los desafíos que enfrentes, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Hoy, eres invitado a transformar esa confianza en acciones concretas. Busca a Dios con intencionalidad, medita en su palabra, ora continuamente y permite que tu fe se manifieste en gratitud y obediencia. Él está listo para transformar tus preocupaciones en paz, tus luchas en victorias y tu vida en un testimonio de su fidelidad. Si este contenido te inspiró, no olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite este mensaje y comentar aquí abajo lo que más te impactó. Tu interacción es muy importante para que podamos continuar produciendo contenidos que transforman vidas. Bendito Dios, oro en este momento por todos estos oyentes de tu palabra, concede sabiduría, paciencia y entendimiento, porque te necesitamos. Que sus preocupaciones sean entregadas al Señor, pero da fuerza, vigor y ánimo a quienes pueden hacer algo suceder, porque lo imposible lo ponemos en tus manos en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente.